del Señor. Podéis sentar un momentico. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos visto en televisión, o puede que alguno incluso de vosotros haya viajado a Israel y haya ido a Jerusalén, hemos visto el Muro de las Lamentaciones, ese trocico de muro que hay donde los judíos van a rezar. Tenemos esa imagen de que parecen cañas mecidas por el viento, hacen una especie de genuflexiones, meten oraciones escritas en papeles entre las grietas del muro. ¿Tenéis la imagen en la cabeza? Bueno, ese trozo de muro es lo único que queda del templo original de Jerusalén. Ese trozo. Porque justo encima hay una gran explanada, y encima de la explanada ¿qué hay? Una mezquita. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula del domo de roca, ¿no? Es la tercera mezquita más importante del mundo musulmán. Está Medina, la Meca, y la de Jerusalén, el domo de roca. Bueno, entonces, por eso están todo el día peleándose allí a golpes, porque es un mismo espacio sagrado para los judíos y para los musulmanes. Y hay muchas. Pero a los judíos lo único que les queda es en la parte de debajo de la explanada, ese trocico de muro, y lo besan. Y lo besan porque para un judío el templo es muy importante, incluso hoy, por eso lo besan. Porque ellos piensan que en el templo está la Sequiná, es una palabra hebrea que significa la presencia de Dios, la gloria de Dios. O sea, ese muro es para los judíos como para nosotros el Santísimo. Nosotros pensamos que en los muros no está Dios, ahora en el Santísimo sí, el pan es verdadero cuerpo y la sangre, el vino, verdadero sangre de Cristo. Y está presente real y efectivamente en el pan y en el vino, el cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, fijaros, el templo al que Jesús acudió, hoy el Señor hace un azote de cordeles y les tira allí las mesas a los cambistas. El templo era muy importante para un judío. El templo estaba fundamentalmente construido alrededor de un núcleo que era el Sancta Sanctorum. Sancta Sanctorum era donde estaba el altar y donde estaba el Arca de la Alianza. Dentro del Arca de la Alianza estaba la vara de Aarón, había un trozo de las tablas de Moisés, había maná, el maná que Dios les dio en el desierto a comer, ese era el arca. Había un altar tremendo donde una vez al año en la Pascua se sacrificaban animales. Los judíos creen que en la sangre está la vida. Por eso cualquier cosa que toque la sangre es impura. Es impura una mujer con la regla. Es una mujer que ha dado a luz. No puede ir al templo. Porque cuando hay un atentado en Israel limpian hasta la última gota de sangre. Porque en la sangre hay vida. Es una cosa, ¿no? Bueno, pues los judíos hacían un sacrificio aspergiendo sangre de los animales que se habían sacrificado. Por eso los judíos no toman morcillas. Ellos se las pierden. No toman. Ellos la sangre no la tocan, para nada, ¿no? Oye, y alrededor de eso había como 4 patios. Había un patio, el más exterior de los gentiles, donde podía ir todo el mundo. Había luego un patio más, y allí había un montón de tenderetes donde se cambiaba dinero. El templo tenía su propia moneda, porque la moneda del Imperio Romano era impura, tenía la cara del emperador y eso era impuro. Entonces ellos tenían una moneda interna, unos siclos, unos shekel de plata, que venían de tirios, ¿no? Que curiosamente tenían la imagen de un dios fenicio, pero tenían el 99% de pureza de plata. Ahí la cosa cambia, ¿no? La de los judíos tenía el 80%. Decía, bueno, tiene la imagen de un dios, pero es más pura. Tenía su propia moneda. Y había cambistas que cambiaban el dinero del imperio por el dinero del templo. Y había gente que vendía animales porque venían de lejos andando y no iban a traer el buey. Los más ricos ofrecían un buey, los más pobres una oveja y los pobres de solemnidad una paloma. La Virgen María, ¿os acordáis? Cuando se purificó en el templo, a los 40 días de dar a luz al niño Jesús, fue y ofreció una paloma, una tórtola. La Virgen era pobre, una pobrecita. Y en vez de llevarla consigo todo el camino, llegaban allí y las compraban. Y los estafaban. Si una paloma valía 1, se la vendían a 10. Sobre todo a los más pobres.
Y allí también estaban los animales. Bueno, en el círculo más interno, el patio de las mujeres, incluso con algún balcón, y podían ver el Sancta Sanctorum, y más cerca el patio de los hombres, donde solamente podían entrar los hombres, y los sacerdotes, ¿no? Y ya últimamente los sacerdotes y el Sancta Sanctorum. Bueno, ese templo, en el año 70, es decir, 70 años después de que el Señor entrara allí con el látigo, ese templo se destruyó totalmente. Pero era la segunda vez que se destruía. El templo, sabéis que se construyó 600 años antes de Cristo, lo construyó Salomón, y a los 100 años los asirios, los babilonios, se llevaron al pueblo de Israel cautivo a Babilonia, en el exilio, y destruyeron ya el templo. Bueno, en esa época, 500 años antes de Cristo, cuando se destruye el primer templo, Ezequiel, que era un sacerdote, escribe esto que hemos leído esta tarde. Ezequiel, con el templo derruido, con el pueblo en el exilio, en Babilonia, prisionero, todo acabado, no hay esperanza ninguna, él tiene una visión de un ángel que lo lleva al templo y le dice, mira, de la parte este del templo surgirá un río lleno de agua hacia el desierto, hacia el mar muerto, y convertirá las aguas saladas, son las más saladas del mundo, las aguas del mar muerto. Te pones allí y flotas porque tienen un índice de sal y además es el sitio más bajo de la tierra. O sea, el mar muerto está como 700 metros por debajo del nivel del mar. O sea, una cosa increíble. Correrá un río que purificará todo, que hará que surjan árboles y vergeles y árboles con hojas medicinales y frutos cada mes, y el agua salada y salobre se convertirá en agua dulce, es decir, del templo saldrá un río que renovará todo. Eso 500 años antes de Cristo. 500 años después, cuando muere Cristo, ¿dónde muere Cristo? ¿Muere dentro del templo, dentro de Jerusalén o fuera? Fuera. Y donde Cristo está crucificado, con sus ojos estaba viendo el templo. Es en un monte enfrente del templo, lo estaba viendo con los ojos. En ese templo no había Sequiná. Allí no estaba Dios, Dios estaba clavado en la cruz. Y cuando muere el Señor y le clavan la lanza, al punto salió de la herida. ¿Qué salió? Sangre y agua. Es decir, 500 años después se cumple la profecía de Ezequiel, del templo, que ya no es el templo de piedras, es el templo del cuerpo de Cristo. Saldrá un río que hará que el desierto se convierta en vergel y que dé frutos y que el agua salada se haga agua limpia y dulce. Es decir, para nosotros el templo es Cristo. Y hoy el Señor entra en el templo y entra con unos azotes, fijaros, no causa un daño permanente, desordena un poco las cosas, porque incluso a los de las palomas no se las suelta porque hubieran tenido una pérdida patrimonial. Le dice, les suelta los toros y las ovejas y les tira las monedas, pero todo eso se puede recomponer. A las palomas les dice, habéis convertido, no se las suelta. Pues si se las suelta habían perdido dinero. O sea, el Señor no cometió nunca ningún pecado, aun con los azotes. Y les dice, oye, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Es decir, donde entra, hay dos enseñanzas muy bonitas hoy, donde entra Cristo pone orden. Pone orden. Y tú y yo nos podemos acostumbrar a la vida del pecado, nos podemos acostumbrar, oye, si te preguntan ahora mismo, ¿eres bueno o malo? Pues todos decimos, oye, pues no está tan mal, soy un tío normal, más o menos bueno. Pero si dejas que Cristo entre en tu vida, empezarás a trabajar mejor y a querer más a tu mujer y a tu marido. Y empezarás a ser más generoso con tu dinero. Es decir, si le dejas a Cristo entrar en tu templo, por eso dice hoy San Pablo, sois templo del Espíritu Santo. Es decir, Cristo, ese Cristo que es el templo de Dios, inhabita en nosotros. Si tú le dejas entrar en tu vida, la va a poner tu corazón, lo va a poner patas arriba. Como puso el templo, que tiró las mesas para arriba, va a poner patas arriba tu vida, para bien. Y cada vez que venimos a misa decimos, Señor, entra en mi vida. Y expulsa a los animales. A veces no tenemos ovejas y toros y palomas, pero tenemos sapos y culebras. No me miréis así. Sapos y culebras. Y tenemos odios africanos y tenemos
tendencias y tenemos egoísmos y tenemos codicia y tenemos perezas y tenemos el pecado que nos tira para abajo. Déjale a Cristo entrar en tu vida. Porque si a Cristo lo saludas como espectador, mira qué bonito lo que decía. No dices el Señor dice, deja que me meta en tu vida, para darle la vuelta a tu corazón como se le da un calcetín. Y si haces eso, la segunda enseñanza, como Ezequiel y como Cristo en la cruz, brotará de tu corazón un río de agua viva. Si tú cambias, cambiará tu entorno y tu familia y tu mujer y tu trabajo y España. ¿A España le hace falta cambiar? Sí. ¿Sí? Pero para que cambie España, el primero que tiene que cambiar eres tú. Tú y yo. Es decir, si dejamos a Cristo entrar, brotará. Hoy, después de esta misa, de esta iglesia, brotará un río de agua viva que llega hasta el último rincón de la Ciudad del Aire, hasta el último rincón de San Javier, y allí donde hay desierto brotarán un vergel, y donde hay agua salobre que no se puede beber, habrá agua dulce. Es decir, hoy de esta iglesia surge un río de vida, pero para eso le tienes que dejar entrar a Cristo en tu vida. ¿Os acordáis? Era la fiesta de las tiendas, el Sukkot, y el Señor subió al templo. Ellos hacían recordando la marcha por el desierto, hacían unas tiendas, y todavía lo hacen los judíos, ¿no? Y el Señor, y fijaros ahí, soltaban una fuente, recordando este pasaje de Ezequiel, y el Señor dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Os acordáis? Y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Bueno, pues hoy hemos venido a beber del corazón de Cristo, hoy hemos venido a dejarle entrar en nuestro templo desordenado y con cambistas y con bueyes y toros y ovejas y para hacer el mercado de los jueves. Bueno, que el Señor entre, que lo purifique, que lo ordene y que brote el agua viva hasta el último rincón de la Ciudad del Aire de San Javier. Se lo pedimos al Señor y a nuestra Madre, a la Virgen. Que así sea.